Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Por 38 votos a favor, 3 en contra, el Senado aprobó el proyecto que habilita el proceso constituyente que comenzará en abril del próximo año con el denominado plebiscito de entrada. ¿Alguien se hubiese imaginado, para que dimensionemos el nivel del cambio en estos 2 meses? Hace 2 meses y 3, 4, 5 días, o 3 meses, 4, 5, un año atrás, de que hoy estaríamos hablando de que se inició formalmente, es decir, después de la aprobación de un proyecto de ley, un trabajo para que en 1 año y medio o 2 años tengamos una nueva constitución. No está asegurado porque hay plebiscitos de por medio. No era tema que se discutía que hace cierto tiempo la constitución, su legitimidad, la constitución actual, pero que iba a estar ya aprobado y con votos de ambos sectores. Bueno, esto habla de cuánto se ha avanzado, cuánto ha cambiado el centro gravitatorio de la discusión política en el país, y es interesante. Claro, abren incertidumbres para algunos, esperanzas para otros, pero es parte de la discusión madura que tenemos que tener como país, ¿no? Bueno, el proyecto de reforma constitucional modifica el capítulo 15 de la Constitución para justamente de ahí entonces habilitar, permitir este histórico proceso. Sin embargo, por 24 votos a favor y 14 en contra, fueron rechazadas por falta de quórum las indicaciones sobre paridad de género, facilidades para la representación de independientes y cuotas para pueblos indígenas en la conformación de una eventual convención constituyente, que fueron repuestas en la Comisión de Constitución del Senado tras ser rechazadas en la Cámara de Diputados. Hay que decir, los que rechazaron las indicaciones tendientes a estos 3 elementos que han sido bastante discutidos, es decir, pueblos originarios, mujeres e independientes, algunos parlamentarios que votaron en contra de esos temas por la vía de las indicaciones, después pueden votar y han votado a favor en esa misma materia y con los mismos textos por otra vía, por la vía legal. ¿Por qué? Es un tecnicismo, es una negociación política que se quiere para respetar el acuerdo ese del 15 de noviembre. Puede ser complicado y hasta, ¿sabe qué? Ya a estas alturas es infructuoso explicar cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Lo importante es que va a haber paridad de género, va a haber escaños reservados para pueblos originarios y va a haber una opción especial para que participen los independientes en esta constituyente eventual que se origine el próximo año. Bueno, pese a ello, estas indicaciones siguieron su trámite, como le decía, en la Cámara de Diputados mediante proyectos del propio Renovación Nacional, que repuso estas ideas, que modifican la ley orgánica de votaciones y escrutinios, donde finalmente fueron aprobados. El plebiscito, que se realizará el 26 de abril de 2020, consultará: ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Sí? Cuyas alternativas de respuesta serán apruebo o rechazo. Una segunda pregunta dirá sobre qué órgano debiera redactarse, si es que es apruebo. Si es que es rechazo, queda todo allí. Si es que es apruebo, el que gana, bueno, se preguntará qué órgano deberá redactar esta constitución. Es una convención mixta constitucional, integrada por partes iguales, por miembros elegidos popularmente y por parlamentarios. Y la segunda opción es una convención constitucional, integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. No se llama Asamblea Constituyente, pero es lo mismo, para que no nos confundamos con los nombres ni con la semántica. Es una Asamblea Constituyente o una mixta entre parlamentarios y constituyentes, que puede ser usted. Usted perfectamente podría ser un candidato o candidata. Vamos avanzando y ya se van aclarando los puntos porque hay mucho ruido y mucho ruido interesado de parte y parte, a veces por confundir, por llevarse los aplausos, por apuntar con el dedo al del frente. Política chica, que la vamos dejando de lado y vamos avanzando en las cosas relevantes. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día tiene que ver con el voto, porque también en esta vorágine, en el buen sentido de la palabra, de discusiones parlamentarias, de leyes, se está avanzando mucho en agenda social, en materias políticas. Este es un tema que se discutió hace muy poco. También fue bastante tribunero los votos, lo políticamente correcto. Tenía que todo el mundo, o muchos, ponían los ojos en blanco en que por qué se obligaba a la gente a votar, que debe ser todo voluntario. Pasaron los años, pasaron algunas elecciones y ahora, con la cola entre las piernas, nos volvemos a preguntar, pero está bien. Más vale ponerse colorado una vez y discutir, y se ha aprobado ya. ¿El voto a su juicio debe ser voluntario u obligatorio? Ahí están las alternativas
usted puede responder. Vamos a la mesa a conversar sobre lo que ocurre, pero nos vamos a desombliguizar un poquitito. No, el término no existe, pero es bueno usarlo igual, porque llevamos un tiempo mirando lo que ocurre en Chile, y está bien, lo merece, la crisis lo amerita. Pero también están ocurriendo en otros puntos cardinales cosas requete contra importantes. ¿O no me dirá usted que lo que ocurre en Estados Unidos con el presidente Trump no es relevante? Que sea el tercer presidente en la historia de ese país que se le va a acusar o que se aprueba en la Cámara de los Comunes, es decir, en la Cámara de Representantes, el impeachment, que el Senado tendrá que verlo. Bueno, los demócratas lograron este primer paso. Vamos a discutir los alcances de este asunto que todavía no se zanja para nada. Nos acompaña Ingrid Bachmann, Bachmann, que es directora del Departamento de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la UC. Gracias por estar aquí, Ingrid. Buenas noches. Buenas noches. Y Edgardo Riveros, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Edgardo, por estar acá. Buenas noches. Partamos por lo general. ¿Qué les parece a ustedes el que se haya aprobado en primer orden en la Cámara de Representantes este impeachment contra el presidente Donald Trump? Bueno, primero que nada, yo creo que esto se da en un clima de aguda polarización en la política estadounidense. Y uno de los factores de esa polarización es el propio Donald Trump, por su estilo, por sus dichos, por sus gestos, por sus actos. Entonces, eso ha generado un cuadro indudable de tensión, y en ese contexto se da esta acusación. Era predecible que presentada la acusación fuera aprobada en la Cámara de Representantes porque tiene mayoría el Partido Demócrata. No todos los demócratas votaron. Sí, hubo dos en un caso, claro, de excepciones, y en la otra 3. De acuerdo a los artículos. ¿Los habrán amenazado como ocurrió aquí cuando alguien vota distinto? ¿No? Pero en fin, no lo sé, pero algo puede ocurrir. Por lo demás, uno de ellos ya estaba en un proceso de separación del Partido Demócrata. Y lo que sí fue una decisión compleja en su momento es presentar o no, claro, la acusación, dar o no lugar a ello, y en eso tuvo un rol decisivo Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes y una de los líderes del Partido Demócrata, una persona además caracterizada por una posición bastante prudente en la política estadounidense, y por lo tanto ya esa toma de decisión creo que fue muy importante y muy significativa. Marca un hito histórico. Hasta ahora lo marca. Es el tercero, ¿no? Hasta ahora lo marca. Y lo concreto es que esa acusación aprueba 2 artículos, o sea, hace 2 cargos al presidente Trump. Aquí en Chile le llamaríamos capítulos. Abuso y obstrucción. Uno de ellos tiene que ver con abuso de poder, y que es la parte neurálgica de la acusación, porque tiene que ver con su conversación, su llamado con el presidente ucraniano, y otro que fluye en el proceso mismo de acusación, que es los obstáculos al Congreso para poder desarrollar el proceso de acusación. Se calculan en una docena de personas que no pudieron declarar, no la dejaron declarar, y además el hecho de que no se haya entregado ningún documento bajo citación, lo que significa bajo un manto de credibilidad a la Cámara, de tal manera que eso es lo que ha generado todo este cuadro con los 2 artículos o 2 cargos contra Donald Trump. Ingrid, ¿cómo evalúas tú hasta ahora el avance que ha tenido, que, te insisto, por tercera vez es histórico, no es chacota, no cualquier presidente, no en cualquier circunstancia, es muy serio, más allá de que vaya o no a aprobarse, pero lo que hay hasta ahora ya es muy histórico. Ya es un hito histórico, este ya es un dato de la biografía claro. Y de cualquier recuento digamos, de la administración Trump, independientemente de que pase más adelante o cómo incluso le vaya en la próxima elección, esto ya es un dato de la causa.
por lo menos está en el primer párrafo de su epitafio, el tercer presidente en llegar a esta instancia. Y no deja de ser además las acusaciones, porque lo que decía acá es verdad, Nancy Pelosi fue muy prudente. La verdad que muchos en su partido le venían pidiendo empezar este juicio político mucho antes, cuando ya lograron el control de la Cámara de Representantes, y ya todo el tiempo fue como, no, hay que tomar calma, hay que investigar esto bien. Y ya cuando se destapó el escándalo de la llamada, de si hubo una presión, quid pro quo, solo te entrego la ayuda humanitaria si es que haces esto, ahí ella dijo, aquí hay razones para investigar, y empezó el proceso. Es verdad que ha sido muy prudente y va a seguir siendo prudente. El próximo paso acá ahora es que digamos, los representantes envíen digamos, escenario de juicio que se formalice al Senado. Y la verdad es que no hay procedimientos establecidos para eso. En el caso de Clinton fue casi inmediatamente, o sea, casi que de película de cómo corrieron de una cámara a la otra para hacerlo inmediatamente. Y acá puede controlar porque, además, cómo se lleva a cabo adelante esto tampoco está muy normado, y ahí depende mucho de las reglas que le pongan en el Senado los republicanos. Se anunció hace muy poco, justamente por parte de Nancy Pelosi, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, de que ese tiempo que tú acabas de narrar, Ingrid, va a ser distinto. De hecho, dice que no hay fecha. Es que con eso... Porque no hay garantías de justicia. Lo que ella quiere garantizar es que haya un juicio justo. Claro. Que haya un verdadero juicio, dicho en otras materias, y que pueda el Senado ampliar los interrogatorios a las personas que no declararon en la Cámara de Representantes. Entonces, ese tipo de garantías son las que se está solicitando. Y, por cierto, los senadores republicanos quieren rapidez en el proceso para poder cerrar esto prontamente, porque con la mayoría que tiene tendrían garantizado los republicanos, claro, en el Senado tienen garantizado, pero el procedimiento mismo, el proceso mismo es complejo y es muy complicado para el propio Trump, porque ya lo fue en la Cámara de Representantes, no obstante que faltaron todas estas personas que declararan, pero algunos que declararon, entre otros diplomáticos de alto rango, el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, un jefe interino de la Casa Blanca, y que dejaron en muy mal pie a Trump, que consolidaron además lo que había sido filtrado por el agente de la CIA, que fue el que inició esto. Ingrid, ¿qué te parece a ti esta acción o este anuncio de Nancy Pelosi de que va a poner paños fríos, que va a frenar un poco mientras no le dé garantías de un juicio justo? Yo lo encuentro, la verdad, una medida brillante, porque lo que hace es obligar. Por un lado, si no tiene garantías de juicio, esto lo puede dilatar por mucho tiempo y es permanente. ¿No hay plazo? Y eventualmente podría... Podría tenerlo, te voy a poner una exageración, ¿podría tenerlo un año esto? Podría tenerlo un año en stand-by y va a ser tema por un año, con proceso electoral y todo. Pero eso sería utilización política para la campaña, que es de lo que se le está acusando a Trump. Pero en el fondo es porque ella tiene buenos argumentos. Mientras no me dan argumentos o garantías para un juicio, los republicanos han dicho que se van a coordinar con la Casa Blanca. O sea, han dicho de antemano... Que no van a actuar de jurado. Que no van a actuar de jurado, que no van a ser imparciales, básicamente. Entonces le están dando la verdad... cuerda para que esto sea así, y por el otro lado obliga a los republicanos a por lo menos ceder en algo. Por ejemplo, en que se escuchen ciertos testimonios que claramente no quieren que se escuchen. Son testimonios que no se escucharon en la primera parte porque es parte de la obstrucción a la cual se le acusa a Trump. O sea, efectivamente. A ver, aquí, para entenderlo, aquí, por ejemplo, declararon 100 personas en la primera etapa. Y la acusación se le sumó el que algunos no pudieron ir a declarar, hubiesen sido 120, estoy inventando los números. Y lo que quieren ahora es que esos 20 que faltaron, que son causantes de la acusación de obstrucción, puedan también entregar sus antecedentes. De eso estamos hablando. Son al menos 12. 12. Al menos 12 personas que debieran declarar. Entonces, lo que dice Ingrid tiene razón. Ya hay algunos que han adelantado juicio. McConnell, que es el jefe republicano, ya dijo, el senador... Perdón, y no pasa lo de Chile, porque en Chile, en una ocasión como esta, donde también el Senado actuaría como jurado en un caso de una acusación constitucional, para ministros... Se podrían inhabilitar, ¿no? Quedan inhabilitados, no es que se podrían, quedan inhabilitados. Depende de lo que digan, pero ya McConnell dijo, yo encuentro débil la acusación. Ese juicio creo que... ¿Le podrá costar la inhabilidad? Por lo menos le está costando una fuerte crítica por adelantar juicio. Y bueno, yo creo que todo esto está dentro de lo que Pelosi va a exigir como juicio justo.
voto, como que haya realmente declaraciones de las personas que faltan, que se puedan ampliar. Hay que agregar el hecho de que hay una persona que guía el proceso en el Senado, que es el presidente de la Corte Suprema, que es un hecho también importante de considerar. ¿Qué significa guía? Procesalmente. ¿Una suerte de relator? No, una suerte de ordenar el proceso, de ordenamiento del proceso. Nada menos que el presidente de la Corte Suprema, Poder que tiene ahí Suprema, que es un hecho adicional que no está considerado en otros procesos de acusación. Nancy Pelosi, perdón, ¿querés agregar algo? Es decir, los republicanos saben que esto en el Senado no pasa a más, o sea, tienen los votos garantizados. Entonces, ellos lo que necesitan es que esto sea un juicio corto, que se olvide y hasta aquí nomás llegó, y por eso, usando un término coloquial, los demócratas van a hacer lo posible por estirar el chicle. Les conviene. Déjame, antes de entrar a cómo los efectos que pueda o no Ingrid tener en la campaña, una acción que vimos de Nancy Pelosi que fue llamativa, que cuando ganaron en la Cámara de Representantes hubo celebraciones, pero ella no celebró. No solo no celebró, sino como líder dio la orden de que no hay nada que celebrar. Esto no es una fiesta, esto no es un ring, no es una pelea callejera. Esto es una acción de la republicana en un país donde se debe respetar la ley y es muy serio. No se trata de votar a un rival porque es rival, sino que se amerita o no sacarlo del cargo. Y es algo grave, en el fondo. No es frívolo esto. No es frívolo, claro. y ella, en el fondo, esa señal fue de eso. Esto no es algo frívolo, esto puede ser que sea, no sé, un logro, si quieres, para la Cámara o un logro para las demócratas, y en ese sentido ser visto quizás como una victoria. Pero ella dijo, claro, esto no es bueno para la democracia, es el que tengamos un presidente al que se le está acusando de este tipo de delitos, no es un tema menor. Al abrir la sesión, Nancy Pelosi dijo, abro solemne y tristemente esta sesión que lleva a la acusación del presidente de Estados Unidos. O sea, le dio una solemnidad muy importante y muy significativa que demuestra lo que tú señalabas. Es decir, aquí estamos en una cuestión muy seria, muy de fondo, y después agregó en algunas declaraciones, no teníamos otra posibilidad sino habla esta. del sentido de responsabilidad de las autoridades y no de sacar una cuenta chica con un adversario político. Quiero invitarlos a los dos, Ingrid, a ti en primer orden, a que evalúes cómo podría afectar distintos escenarios esta acusación, el eventual alargamiento de la acusación en la campaña política por la reelección de Donald Trump. O sea, va a ser tema, se lo van a sacar en cara más de una vez, me imagino, no sé, en debates, en ese tipo de cosas. Y ni hablar de la propia reacción de Trump. O sea, la carta que le envió a Pelosi, o sea, tenía errores gramaticales, pero además era el tono, era muy beligerante. La manera en que ha descrito el proceso. Suicidio político. Suicidio político, golpe, cacería de brujas, ha usado todo tipo de términos en los que él, hay que reconocer, es bastante bueno en dejando etiquetas que pegan, que resultan. Maneja muy bien los medios. Maneja eso muy bien. Pero también, en el fondo, los demócratas podrían aprovechar, si es que no se engolosinan con la idea de simplemente sacar a Trump, de sacar el provecho en el sentido de político, de aquí tenemos a alguien que no es apto para el cargo, que ha demostrado que, en el fondo, que hay abusos de poder que se pueden aprovechar, o incluso para decir, saben que necesitamos mayoría demócrata en el Senado, porque es lo que garantizaría un proceso como el que corresponde. Edgardo, ¿cómo lo ves tú en función de la campaña que ya está en curso? Bueno, va a ser, como dice Ingrid, un tema de campaña, eso no cabe duda, por la densidad y por la dimensión que esto tiene. Lo mismo que conversábamos ya, este es un hecho que está marcado en la historia. Estamos recordando una acusación del año 1868, o sea, Johnson. Hace más de un siglo, el presidente Johnson, que salvó por un voto en esa oportunidad. Luego lo de Clinton. Hay una diferencia ahí. Los dos eran presidentes del Partido Demócrata. Claro. Esta es la primera vez que hay una acusación a un presidente republicano. En este momento en que estamos nosotros conversando acá, se está desarrollando, está terminando el sexto debate entre los candidatos aspirantes demócratas, donde Joe Biden está aún en el primer lugar en las encuestas, pero hay una senadora que emerge con fuerza, que es la embajadora Warren. Seguramente en el debate de hoy este debe estar entre los temas que se van a discutir, y es un factor de unidad entre los candidatos, ese otro elemento que hay que considerar. Ahora, hay que esperar cuál va a ser la decisión del candidato o candidata demócrata, porque esto se va a resolver de manera
yo creo, ajustada en lo que es la elección definitiva, no va a ser una cosa holgada por el sistema electoral que existe en Estados Unidos. Hay que recordar de que Trump no ganó en el voto directo en las urnas, sino que ganó por la vía, por la vía del proceso de cómo se eligen los representantes. Que va ganando estados. Va ganando estados, pero no ganó en el voto directo popular. Fue una diferencia de más de 3 millones de votos. Hillary Clinton directos. sacó más votos populares, hubo más personas en los Estados Unidos que votaron por Hillary Clinton que por Donald Trump. El sistema, ya lo hemos explicado 1000 veces, hace que no necesariamente ganen, y de hecho ganó Donald Trump. Y por eso que el cuadro electoral va a ser complejo de vista a las elecciones definitivas. Y los demócratas tienen que resolver pronto su candidato, porque en el ámbito de los republicanos Trump va a correr solo, mientras el resto se desgasta, que fue un poco lo que le pasó a Hillary Clinton también en su propia campaña, porque surgió el nombre de Sanders y fue una campaña fuerte, dura, ¿no? Ingrid, este es un hombre que tiene unas habilidades bien particulares para la política, lo ha demostrado. Ni él mismo pensaba que iba a ganar, según se sabía después, pero terminó ganando. Fue una invención de la política bien heterodoxa. Este es un tipo que también podría aprovechar esta adversidad y dar la vuelta en favor suyo y en favor de la campaña. ¿Cómo lo ves tú? Me refiero a Donald Trump, que a lo mejor sabe sacarle provecho a esta acusación. Es posible. O sea, en la campaña anterior yo creo que todos descontaban a Trump y sin embargo... incluso hasta el final, hasta el último día, todos lo descontaban, y la verdad es que hay que reconocerle que ganó las primarias, cada vez iba cumpliendo todos los pasos. Es un tipo muy hábil precisamente para presentarse a sí mismo como, por ejemplo, alguien que no está contaminado por la élite política, que no tiene que ver, o sea, de hecho, su falta de experiencia política, en el sentido de que nunca había tenido un cargo electo, lo vendió por el otro lado. Es, yo no estoy contaminada por la política, no soy de eso, casi como que soy del pueblo, no sé, soy hombre de negocios, soy hombre de familia, y lo ha vendido por ese, entiendo... No un político profesional. No soy de Washington, era lo que decía todo el tiempo, de hecho. No soy un político profesional. Y podría sacarle ese provecho. Ahora, es complicado porque va a depender un poco de cómo sigue avanzando el caso. Y la verdad es que estamos en un tiempo, a propósito de la polarización que se mencionaba en un principio, en que... Y esto lo podemos relacionar incluso, si quieres, con posverdad y todo eso. Es que hay gente que está convencida que incluso, aunque sea culpable, no importa, él es el candidato o él es la postura, es la persona que hay que defenderlo. Hay buen rendimiento económico, o porque, por último, ese es el candidato que prefieres, o porque votas republicano y no demócrata, y da lo mismo que te digan que es mala persona, o que no sé, que haya hecho algo medio trucho, o que incluso que haya sido grave. Porque incluso, no sé, esta idea de... A ver, obstrucción, pero ya cualquiera se puede dar vuelta a explicar fácilmente. Hay cosas más graves, podrían decir algunos. Y de hecho, él ha tratado de defenderlo. Esto es simplemente, yo no he hecho nada tan grave. A cada rato dice que el informe Mueller lo exoneró, y ha vendido mucho esa idea de que el informe Mueller me exoneró y que esto simplemente es una cacería de brujas y están contra mí porque sí. Por último, la aparición de Putin, Vladimir Putin en el escenario. No es cualquier líder, no es cualquier presidente, no es un aliado natural de Trump. Muchas veces han tenido encontrones muy fuertes, pero sabemos que Trump se enemista rápidamente con Kim Jong-un, con Xi Jinping, con Putin. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es anecdótica la entrada hoy justamente de Putin? Hoy, claro, y defendiendo a Trump. Muy fuertemente a Trump, descalificando la acusación. Fue muy fuerte. Bueno, no sé cómo irá a ser mirado eso internamente en Estados Unidos. ¿Es el abrazo del oso? Puede que no le ayude, pero son los otros factores los que en la estrategia de Trump están presentes. Él se dirige al electorado duro que tiene, un electorado muy leal con él. Y por eso que la estrategia demócrata tiene que ser cómo logra entrar a ese electorado blando republicano, porque el otro lo tiene capturado absolutamente Trump, y lo tiene capturado en términos de eso. Miren, no me importa, déjenlo trabajar, no le coloquen estos temas, lo único que quieren es reconquistar el poder. Tiene una cantidad de líneas de acción en ese sentido, y como se insinuaba, claro, el ciclo económico lo ayuda, pero es un ciclo económico que indudablemente no se debe
a políticas directas de estos dos últimos años. Es un ciclo que venía en desarrollo en Estados Unidos desde la época de Obama, por lo tanto también pero lo va a utilizar sin lugar a duda Trump, y va a ser uno de los ejes de su campaña sin dudarlo. Ingrid. No, de hecho, en el caso de Bill Clinton, después del juicio político, su popularidad aumentó. Mira. Entonces también hay ese tipo de antecedentes de, claro, hay gente que dice que es un tipo de juicio muy distinto, no fue por abuso de poder, fue más bien por un lío de falda, si así quiere, y que no sé si eso correspondía con la Casa Blanca, es otro tema, pero es un hecho de que ayudó a su popularidad y de hecho salió más fuerte después de ese juicio de lo que estaba antes. Que aquí está la diferencia con que este es un tema también que involucra política exterior. Sí, Política claro. exterior. Y eso sí que es un tema... Un tema que ha sido sensible la intervención, digamos, electoral o la posible intervención electoral de Rusia, el caso Ucrania, o sea, es harto más complejo ese caso. El factor Putin que le preguntaba Edgardo, ¿te parece a ti que puedes mover la aguja en algún sentido? Personalmente creo que no, en el sentido de puede que la mueva para algunas personas, pero para el grueso del electorado, lo que diga Putin o no es bastante irrelevante en ese sentido. O sea, no es que ellos voten porque Putin diga algo. Ahora, dado que ya hay bastante evidencia de por lo menos intervenciones extranjeras, ahí uno podría decir, vaya uno a saber qué más puede pasar ahí. Pero si porque Putin diga A o diga B va a pasar, O la otra pregunta es, ¿y por qué habla Putin? ¿Por qué habla ahora? Eso me parece más relevante y mucho más revelador. Y yo Claro, les dije, habla, si pudiera ¿no? afectar el que hable hoy, por eso les pregunta. Pero bueno, A ver, habló hoy porque normalmente habla una vez al año respecto de todo y habló de varios temas más, la verdad. Es como su gran entrevista, conferencia de prensa con todo el mundo. No sabemos acaso de esa una pregunta que se le haya formulado, pero en todo caso el punto es por qué Putin habla y por qué se refieren a esos términos. Exacto. Ese vínculo es un vínculo que sin lugar a dudas va a estar también fuerte en el debate. Ingrid, Edgardo, les quiero agradecer a los dos por estar esta noche aquí en Vía Pública. Que estén muy bien. Gracias a ti, Matías. Gracias, Ingrid. Placer. La pregunta del día es si el voto debe ser voluntario u obligatorio. Hasta ahora el 28% cree que debe ser voluntario y el 72% obligatorio. Pausa y volvemos en Vía Pública. Bueno, nos vamos a meter en el tema de pensiones porque el tema sigue muy candente, muy caliente en materia de qué reforma debiera haber. Pero antes necesitamos hacernos cargo de algo que sucedió hoy día también, que en el Tribunal Constitucional de alguna manera se rechazó la opción planteada en las Cortes de Antofagasta y Punta Arenas de dos personas que querían retirar sus recursos que están en su fondo, porque son personales, los fondos de pensiones, para poder darle un uso distinto al que está establecido en la ley, que es usarlos al final para justamente entregar una pensión. Bueno, el Tribunal Constitucional de manera unánime, esto es interesante decirlo, de manera unánime ha impedido el que se lleve adelante esta acción. José Luis Ruiz es economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y experto en pensiones, así que vamos a sacarle jugo aquí en la medida de lo posible. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches. ¿Te parece que veamos primero esta parte de lo más coyuntural, lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional? ¿Te parece razonable esta decisión? O sea, es lo que uno esperaba. Igual hoy en día el sentido común está costando, pero por suerte primó en este sentido. Creo que es importante cautelar las pensiones. O sea, justamente la mayor parte de la discusión debiera estar en cómo mejorar las pensiones y justamente esto iba en el sentido totalmente contrario. O sea, dar la libertad de poder usarlo para otro tipo de actividades y disminuir el fondo. Además que introducía también, en el caso de haberse permitido, introducía mayor presión al gasto fiscal. Entonces, como que la verdad es que habían como dos líneas por las cuales uno podía esperar de que no tuviera cabida. Una era básicamente que romper la lógica de seguridad social y la segunda es justamente atentar contra la calidad de las pensiones. Ahora, desde el 18 de octubre en adelante, este tema, porque fue justo antes, fue uno de los temas previos a lo del 18 de octubre, este tema se instaló de alguna manera y muchos, incluso en el gobierno, se abrieron a la posibilidad, no de retirarlo anticipadamente todo, ni a la chacota, ni cualquier porcentaje, pero sí en algunos casos excepcionales,
dadas las razones de avance del estado de salud de las personas, en fin. ¿A ti te parece razonable que aprovechemos la coyuntura para súper seriamente, súper razonadamente establecer algunas excepciones que hoy día no están establecidas en la ley? La verdad es que al menos yo soy de la postura técnica de la dificultad que genera el hecho de empezar a hacer excepciones. Porque hoy en día puede ser muy loable, hay muchos fines que la gente pudiera querer necesitar estos recursos por temas de salud, pero uno podría decir, bueno, entonces está fallando algo en el sistema de salud. Para las finalidades que estaban buscando hoy en día las personas que demandaban. Una Crédito hipotecario. Crédito hipotecario. Y uno se puede preguntar, bueno, si era la primera vivienda, ¿por qué se le da un crédito más allá de básicamente la edad a la cual se puede retirar a alguien? Yo lo entiendo bajo una lógica financiera, que va disminuyendo el monto de la deuda y que eventualmente alguien lo podría liquidar, pero entonces no estaríamos cumpliendo una lógica de educar a las personas con los horizontes en los cuales ellos debieran, por ejemplo, incorporarse ese tipo de crédito. Si fuera una segunda propiedad, uno diría el sentido, bueno, si alguien no lo puede pagar por algún motivo, que lo liquide y genera esos activos. Entonces, como que estamos fallando mucho y reiteradamente en cuanto a educación, primero que nada financiera, pero también educación previsional. Creo que son elementos de largo plazo que no hay que dejar de lado de esta discusión. Tenemos a las personas tomando decisiones de cambiarse de fondo, mal asesorado en muchos casos, porque básicamente lo que buscan es ganar, por ejemplo, al mercado. Y uno dice, bueno, estamos fallando aquí también, porque son miradas de largo plazo. Pero volviendo al punto de hoy día, creo que el fallo en ese sentido es importante, sobre todo que sea unánime. Fallo en Tribunal Constitucional. Sí, fallo en Tribunal Constitucional. Entonces, creo que son señales correctas. Creo que hay que perfeccionar. El sistema es perfectible. No tenemos una visión de un cambio radical a algo que sea mejor. Entonces, creo que hay que tratar de cautelar, y hay un concepto que es muy importante y que lo estamos ya viviendo. O sea, uno tiene que buscar medidas que sean sanas de largo plazo. Y justamente lo que hemos visto es que hoy en día la discusión está muy apegada a lo que es corto plazo. Y por lo tanto, creo que en ese sentido el fallo viene a despejar varias inquietudes que habían. Si nos instalamos en los últimos 2 meses, que es este Chile distinto, cambiado, con otros temas, con otro centro de gravedad en las discusiones, podríamos decir que las pensiones han tenido un lugar protagónico, ¿no? Si es que antes del 18 de octubre más o menos ya estaba establecido que iba a ser 4%, 4 puntos porcentuales, en este caso calzan, extras puestos por el empleador para el ahorro de los futuros pensionados, parece ser que ahora ya serían 5. Y si antes estaba establecido quién lo iba a administrar, pero que iban a ser todos iban a ir a las cuentas individuales, eso también está puesto en duda. ¿Qué porcentaje va a ir a una cuenta individual y qué porcentaje va a ir a un pilar solidario? ¿Cómo ves tú que ha transcurrido esta discusión? Yo creo que en este contexto se está acercando mucho a lo que era el proyecto original de la presidenta Bachelet en su segundo periodo, de tratar de introducir como una especie de mini reparto, en el sentido que haya solidaridad entre las personas. Claro. Entonces, en este sentido, que algunos de los que estamos activos podamos llevar parte de eso extra a nuestra cuenta individual y otro porcentaje a quienes hoy día tienen malas pensiones. Por eso es intrageneracional. Claro, eso es intrageneracional, muy bien. Pero hay un tema, o sea, de cualquier manera la tasa se queda corta, o sea, no se está haciendo básicamente un gran cambio en las pensiones proyectadas, porque hay que entender aquí que hay elementos que son clave en este sistema. Uno de ellos es la rentabilidad. Y un 1% de mayor rentabilidad, un punto porcentual de mayor rentabilidad a largo plazo significa un 25% más de pensión aproximadamente. Sin embargo, todas las proyecciones indican que las tasas van a la baja. Y por lo tanto, quizás con este aumento que se está haciendo, quizás solamente vamos a compensar la pérdida que tendríamos de pensiones proyectadas. Entonces, creo que es necesario ir más allá. Es difícil porque siempre uno se preocupa de no dañar el mercado laboral, pero hay que hacer las cosas graduales. Lo del mini reparto, uno siempre tiene que ver cómo lo va financiando. En este caso, claro, se financia con el aporte de quienes están actualmente trabajando, pero también hay otro desafío ahí. Hoy en día, más o menos, así en términos gruesos, hay 4 trabajadores activos por un pasillo. Claro, y en 2030 van a haber aproximadamente 2, algo por cada uno. En 2050 creo que eran 0 algo de los activos por los pasivos. No creo, tanto. No. Pero se va a estabilizar como cerca de 2 aproximadamente, 2. Y eso es peligroso. Entonces, de cualquier manera, esto lleva entonces a que es una medida que uno podría pensarlo, que nace desfinanciada si es que fuera el único
sustento para pagar a los actuales pensionados. Entonces ahí viene el tema de ayuda mucho en esta transición, pero hay que inyectar recursos fiscales y buscar otros mecanismos. Entonces creo que es importante preocuparse de los que están recibiendo menos, efectivamente. No es lo más eficiente, pero sí es algo que en políticas públicas a veces uno avanza, tal vez no con la mejor solución, avanza con una que deje una sociedad un poco más tranquila y que permita también tener mecanismos que haya solidaridad entre las personas. Y lo del pilar solidario, que también antes del 18 de octubre el gobierno ofrecía 10% de aumento, que es similar a lo que se había hecho en el gobierno de la presidenta Bachelet en el último, que se aumentó en un 10%, se reajustó en un 10% el pilar solidario. El presidente Piñera había planteado algo similar, sin embargo, en este cambio importantísimo en todas las áreas, rápidamente el gobierno del presidente Piñera dijo va a ser 20%, pero rápidamente la demanda política ha puesto ese número en 50%. ¿Cómo evalúas tú esta evolución en la oferta? Lo que voy a decir es bastante poco popular para las personas, pero es básicamente una falta de responsabilidad dado el actual escenario que enfrenta un gobierno en cuanto a las partidas presupuestarias. También hay que ver que esto nace desde la presión política, incluso quien lo propone dice, yo sé que es inconstitucional, pero ¿quién viene a reclamarme esto? Fueron los diputados de RN, la diputada Osandón. Exactamente. Entonces, creo que así no se construyen confianza, así no se construyen equilibrios de largo plazo. Instituciones. Se está dejando el país con básicamente proyecciones de aumento fuerte y sostenido de deuda pública. Y por lo tanto esto te lleva a que en algún momento hay que poner un freno, o sea, o generar los recursos. Entonces creo que simplemente como te enseña un poco la vida, o sea, es muy fácil ser ingenioso a la hora de gastar y muy difícil para generar el ingenio. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que avanzar y justamente además tenemos este estallido social que todavía no toca fondo, pero que está afectando fuertemente la tasa de crecimiento de la economía, lo cual también afecta la recaudación que tiene entonces... Por la vía de los impuestos, por la vía menos actividad. Claro. Entonces, la verdad es que el escenario es bastante complejo en materia de pensiones y su financiamiento y en este sentido se requieren básicamente medidas de largo plazo que incluya gradualidad y tratar de buscar la forma de hacer que uno pueda atacar las raíces de la baja calidad de las pensiones. ¿Y cuál es la raíz de ese problema? Gran parte. Tú mostraste ya que la tasa nueva de ahorro va a ser básicamente para compensar la caída de la rentabilidad porque las tasas de interés en el mundo están muy bajas. Por lo tanto, no va a generar mucha utilidad neta, por así decirlo. Y por el otro lado, ves que la actividad económica no permite que por la vía de los impuestos generales se ponga plata allí. Entonces, bueno, ¿qué otra alternativa nos queda para poder mejorar las pensiones? Tú dices, ¿dónde está la matriz del problema? O sea, yo creo que justamente ahí es donde uno va enfrentando más en frío y tiene que darle más espacio, por ejemplo, a la parte que uno puede potenciar la productividad de las personas. Y ya hay una comisión que está atacando ese tema de la productividad. Uno debiera darle más énfasis ahí, porque justamente lo que uno quiere es que las personas sean más productivas para que eso se pueda traducir en mejores salarios. Al final del día, esto es un tema de bajos salarios también que hay. También hay un tema de que el sistema de pensiones es un espejo del mercado laboral. O sea, si tu mercado laboral, la gente rota mucho de sector formal a informal y en este caso no cotiza, o sea, recién hace poco se terminó de ejecutar algo que estaba aprobado desde antes, que era que los independientes cotizaran, pero ahora solamente cotiza un 30% aproximadamente, que son aquellos que están a honorario. Entonces, hay que seguir avanzando en todas esas medidas, hay que fortalecer más vínculos para que se puedan cobrar las cotizaciones, por ejemplo. Hay mucho tema con declaración y no pago de cotizaciones y por lo tanto hay que fortalecer también que eso se cobre. Hay que, bueno, ya dije que había que ver el tema de la productividad. Algo se toca con el seguro de cesantía, cubrir periodos de cotización, que eso también es una buena medida. Y por lo tanto se requiere eso. Y además se requiere también entender una dinámica del mercado laboral que es más compleja y es que los puestos laborales no van a tener la estabilidad que han tenido en el pasado. Entonces, si uno ve, hay una mezcla de ingredientes bien complejo y cada vez más complejo.
Y por lo tanto, también todo este tema de mayores costos salariales para el empleador también puede acelerar procesos de automatización de funciones, las cuales simplemente van a cambiar trabajadores por máquina, que ya lo estamos viendo en cajeros, que lo estamos viendo y viviendo a diario cuando uno carga combustible, cuando uno va a una clínica, se registra sin pasar por una secretaria como lo hacía antes. Por supuesto. Entonces, es complejo. Entonces, todo eso además está muy enfocado en personas que no tienen la mayor productividad y que básicamente son las que requieren una mayor conversión hacia nuevas tecnologías. Para mirar un poquito la mitad del vaso lleno, se leía ayer o antes de ayer de que algún organismo internacional hablaba de que el cobre tiene un año a futuro muy promisorio, que puede saltar su valoración internacional justamente por las guerras comerciales, por la mayor demanda, por los bajos stock, la baja existencia. ¿Eso pudiera ayudarnos como país a conseguir financiar algo más de todas las demandas que tenemos? O sea, si uno lo piensa, Chile vivió una década dorada del precio del cobre y por lo tanto se acumularon recursos a tal punto que de manera muy ordenada se crearon 2 fondos soberanos para poder financiar compromisos hacia adelante, y eso fue una muy buena medida. En vez de traer los dólares a Chile directamente, se creó el Fondo de Reserva de Pensiones, se creó el FIS, y por lo tanto se aplicó bien esa lógica. Que hay mucha plata ahí, ¿no? Que es bastante dinero que hay ahí. Y se va a usar parte de ese ahora. Y se está usando ya el caso del Fondo de Reserva de Pensiones. Pero yo creo que ahí es donde falta, y quizá, claro, hoy en día son todos generales después de la guerra, porque, claro, si uno lo ve, fueron muy responsables fiscalmente, pero a lo mejor debieron en ese momento haber echado a andar algo que involucrara más inversión, por ejemplo. Uno dice, uno echa de menos el cobre, hasta qué punto lo vamos a poder disfrutar en una eventual bonanza, segundo periodo de buena bonanza del cobre. Uno debería decir, ¿qué estamos haciendo en investigación y desarrollo para mejorar la productividad y el valor agregado que se genera? Uno puede ver experiencia. Yo creo que es importante el hacer el ejercicio comparativo de economías que se puedan parecer industrialmente a la tuya. ¿Cuál te gustaría como modelo comparativo? Es complejo, porque hay economías de bienestar que a uno le gustan, que uno las mira, como Noruega, pero también, por ejemplo, cuando uno ve casos como Finlandia, cuando uno ve el caso de lo que era Nokia en un principio, por ejemplo. Todo el mundo, como que el que no sabe, cuando ve el caso de Nokia era una forestal inmensa. Sí. Y se dieron cuenta que no podían seguir talando árboles porque simplemente no iban a tener más árboles. ¿Y qué fue lo que Nokia se transformó después? En una empresa tecnológica. Y que tuvo un celular, lamentablemente hicieron un celular que era muy eterno y que después no tuvieron esta renovación. De hecho, lo más probable es que varios tengan en sus casas el celular y todavía tenga batería, el Nokia que tenían. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros por dar ese paso? Ya tenemos experiencia del pasado de Chile. Salitre, tuvimos también el carbón. ¿Qué es lo que dejó? Entonces yo creo que necesitamos dar ese paso importante. Y esos son compromisos mayores. O sea, eso justamente ahí es donde, bueno, no es la expertise mía, pero justamente uno dice, esto es lo que en el diagnóstico necesitamos. ¿Qué estamos haciendo para avanzar para allá? Buenos planteamientos, buenos desafíos, buen diagnóstico. José Luis Ruiz, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. Que estemos. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Con Enel X vive este verano con la temperatura perfecta. Climatización limpia, segura y eficiente, con las mejores marcas y equipos instalados por expertos. Compra en tienda enel.cl o llamando al 600-2300-200. Vamos a la pantalla. Allí les vamos a dar el resultado, porque la pregunta del día decía lo siguiente. Tenía que ver con el voto obligatorio o voluntario. O está planteado al revés, voluntario u obligatorio. El 28% le parece que debe ser voluntario. El 72% regresar al obligatorio. 72%. Hace tan pocos años cambiamos. Pero bueno, ya esto lo dijimos al principio. Más vale corregir si nos equivocamos. Pero la gran mayoría ya está claro que quiere un voto obligatorio. Vamos al portal de noticias24horas.cl. Allí la encabeza justamente la noticia que hace mención con que la Cámara aprueba interpelar a los ministros del Trabajo, Salud y Hacienda. 3 interpelaciones consecutivas. Vamos a las temperaturas.
está más fresco hoy día. Ayer estaba 21,4, me acuerdo, a esta hora. ¿Qué dice el termómetro en la región metropolitana? 18 grados con 6 décimas en este momento. El cielo está despejado. Para mañana y pasado en Santiago tendremos máximas de 31. Mañana viernes despejado. Sábado parcial, pero máximas probables de 31 grados. Otras regiones del país. Castro, en la región de los lagos, tendrá en Chiloé naturalmente, máxima probable de 17 y el cielo estará parcial. En San Antonio, región de Valparaíso, el cielo estará despejado y una máxima probable de 22 grados. Durante el verano, la banda chilena Lucibel celebrará los 20 años de su disco Amanece, el cuarto de su carrera y uno de sus trabajos más icónicos. Hasta ahora confirmaron 2 conciertos para enero de 2020, uno en Santiago y otro en Concepción. Éxitos como Luces No Bélicas y Milagro forman parte de Amanece, cuarto álbum de estudio de Lucibel, estrenado en el año 2000 fue este disco. La banda chilena de rock alternativo, formada en 1992, se hizo popular masivamente con sus 2 primeros discos que nos colocaron entre las bandas más exitosas de Chile durante los años 90. Esta noche despedimos Vía Pública con Luces No Bélicas de Lucibel, el primer single. Muy buenas noches y gracias por venir.